este es el segundo, este es el segundo encuentro del taller de la formación que habíamos denominado como energía y transición energética. Ahora Fer va a hacer un resumen del primero. Para este, en principio, la idea era poder empezar a abordar la cuestión de las fuentes energéticas y las estrategias defensivas y prefigurativas ante la energía, o sea, poder pensar en cómo se podría de alguna manera diversificar la matriz, qué sentido tiene eso y qué otras fuentes aparecen ahí en ese marco, avanzando de esa manera, digamos, hacia como una primera o una aproximación a la transición energética, a pensar, ¿no?, la transición energética. ¿Te parece, Fer, arrancar y hacer como un poco la síntesis de lo que fue el primer encuentro? Te dejo. Dale, buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que bien. Una cosa antes, no nos presentamos igual, no sé si necesitan que vayamos presentando a alguna gente. Dale. Porque para el encuentro, perdón, me había olvidado esto, para el encuentro de hoy, la idea, yo voy a estar moderando, yo soy Lorena, soy de la regional Río Negro, Neuquén, vivo en la ciudad de Figemenuco, General Roca. Luego Fer va a hacer una introducción, contando un poco cómo fue el primer encuentro, que también es de la regional Neuquén, Río Negro, él vive en Neuquén. Fer Cabrera, que aunque diga Comisión de Formación, ese es su nombre, que estuvo exponiendo el primer encuentro. Luego va a continuar Luji, no, perdón, Berta, ¿no? Va a continuar Berta en segundo lugar, Federico Bertalot, que es de la regional norte, ¿no? Porque ahí me empiezo a mezclar entre Cabo y norte. Y por último va a exponer Luji, que es de Cava. Fer, ahora sí te dejo. Buenas, ¿cómo andan? Ahí más temprano pasamos, no sé si lo ven quienes entraron después, pero si no pegamos, ¿no?, los videos de la exposición de la vez pasada, que por ahí están buenos para repasarlo. Es lungo, es como 1 hora y media, pero se pasa, lavando los platos y esas cosas va bien. Me parece que está bueno si no estuvieron por ahí sin ganas de entusiasmo. Pero bueno, acá haremos algunas ideas. Una primera era que algunas ideas centrales, lo que dijimos la vez pasada, la naturaleza mercantil de las relaciones capitalistas de explotación explica en buena parte la demanda creciente de energía que ha tenido los últimos 150 años de la historia de la humanidad. Y por otro lado, que discutir la energía es discutir la base, una de las bases materiales del sistema en el cual vivimos hoy, el capitalismo. Otra idea importante era que el Estado aparece en esta lógica, en esta situación, como uno de los principales garantes del abastecimiento energético, quien tiene que proveer de la energía para que se reproduzca el capital y la vida tal como la conocemos en la mayoría de nuestros países. Otra idea central era que la explotación de trabajadores y naturaleza está vinculada, de los trabajadores y la naturaleza está vinculada por la lógica, por un lado, de la explotación laboral, la lógica de la relación de trabajo, y por otro lado por la expropiación, la extracción, el despojo más vinculado con el extractivismo, los avances sobre territorios no capitalistas o sobre nuevas vueltas a procesos anteriores al capitalismo que va dando el propio capital. Y que una de las tareas es cómo articular políticamente esas dos disputas, la de los laburantes, las laburantes, y la de las resistencias territoriales. Otro tema que no sé, sobre el que no hicimos tanto hincapié, porque me tocaba a mí y no hice tanto hincapié, pero acá lo vamos a resaltar, es que la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas es el principal responsable del cambio climático. Y bueno, por ende poner en discusión esas fuentes es central, y son las fuentes que creo que algo repasaremos hoy, han dado, digo, energía o base material a este sistema. Por otro lado, también decíamos que la energía es un sistema, que esto quiere decir que no son solo fuentes, sino que hay que pensarlo como una unidad entre fuentes y consumos, aunque muchas veces estemos pensando exclusivamente de fuentes, sería de dónde viene la energía, cuáles son el origen de energía, las principales fuentes de energía. Por otro lado, ya viniendo más a Argentina,
En los últimos 50, 40 años, alrededor del 90% de la matriz depende de los combustibles fósiles, más del 50% en los últimos años del gas. Veíamos cómo desde el 70 para acá se hizo una transición, si bien entre gas y petróleo siguen siendo alrededor del 90%, antes, en el 70, era el 50% era petróleo y menos era gas, y ahora es más gas que petróleo. Se fue dando un proceso de gasificación de la matriz, tanto que hoy el 60% de la generación eléctrica, o más del 60%, viene de plantas que queman hidrocarburos, fundamentalmente gas. Por otro lado, nos explicaban que el transporte es el principal consumidor de energía del país, el principal sector de consumo. Después viene el uso residencial, y después, en tercer lugar, el uso industrial. Todo esto, cada uno de esos sectores es un mundo, pero bueno, para tener una idea, primero el transporte, después las casas, y finalmente el uso industrial. En tercer lugar, después hay otros. Pero entre esos tres explican algo así como el 85% del total del consumo de energía en el país. En los últimos años, este consumo a nivel nacional se sostuvo mediante la explotación de vaca muerta, mediante la explotación con fracking de vaca muerta, que hoy representa aproximadamente el 50% de los hidrocarburos del país, más o menos, depende si es gas petróleo, pero voy a poner un número. Y bueno, y la importación, que a partir del 2011 se volvió muy insostenible, por eso se propio YPF. Bueno, seguimos importando mucho, en este momento importando mucho, que a precios muy altos. Y desde la charla un poco lo que quedó pendiente, lo que sabíamos que se abría para hoy era, bueno, ¿y ahí qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Cómo pensar la transición? ¿O qué sería esto una transición? ¿Cómo podemos tener lineamientos más o menos generales para pensarla? ¿Se puede hacer algo así como una transición? ¿En qué sector, en qué momento, en qué ámbito poner el foco? Y esa es un poco la gran idea de la charla de hoy, de la conversación de hoy, empezar a pensar un poco más allá del diagnóstico que podamos tener. Eso, pensar un poco la transición, que como marabunta, así en términos generales, no lo hemos hecho en la totalidad del grupo y de la organización, y tampoco en el equipo de energía, digamos. Bueno, sería como un puntapié para empezar a alinear más eso colectivamente. Así que le dejo la palabra a Fede, que viene ahora. A ver, Bueno, che, no sé qué pasó con mi cámara, de pronto se apagó y no se vuelve a prender, ¿eh? Aviso que por ahí después en un rato, igual si funciona la pantalla compartida, que es lo que nos interesa, estamos bien. A ver, probemos. Ahí ya ven pantalla, ¿no? sí. Me paso a pantalla completa. Ahí creo que estamos. Bueno, bien. A ver, para arrancar, la idea de mi presentación es un poco esto que planteaba Fer, que había quedado el primer encuentro, respecto de abrir nuestro marco de análisis y no quedarnos solo en el análisis de las fuentes de energía, sino empezar a pensar en términos de transición energética, que es mucho más global e integral y más acorde también a nuestro planteo estratégico. Yo acá planteé algunos ejes que me parece que son importantes para el debate y que voy a desarrollar en la charla, que creo que básicamente son ítems a la hora de pensar una transición energética y en general un programa de transición política ecosocialista. Me parece que hay algunos debates que se vienen dando en torno al ambientalismo y en particular a la discusión de la transición energética, que me parece relevante nombrar, presentar y demás, para que podamos ir avanzando en conclusiones. Lo primero que voy a hablar es por qué considero que el debate de la transición energética es urgente y tiene un valor estratégico a la hora de elaborar política. Después, pensar cómo pasamos de la noción de resistencia a la noción de un programa de transición, y después pensar dos cuestiones más que me parecían interesantes. Por un lado, cómo se articula la noción de decrecimiento, o qué podemos entender nosotros por decrecimiento, cómo se articula eso con una política de masas, y por otro lado, qué
¿qué podemos pensar de la transición energética en términos de control popular y formas prefigurativas? Bien, entonces, ¿por qué considero que es urgente? Bueno, creo que esto más o menos todos lo hemos escuchado alguna vez, lo hemos visto. Cuando nos referimos a cambio climático o a crisis climática, uno de los indicadores más fuertes es la temperatura media global y cómo eso ha ido aumentando en los últimos 100 años en general, y acá tenemos los últimos 70. Recordemos que los límites que están considerados por organismos como la ONU, que no podríamos decir que sean particularmente revolucionarios, es el límite de los 1,5 grados, que es el límite superior de este primer gráfico, y el límite de lo que podríamos decir ya un cambio catastrófico son los 2 grados. Cuando uno ve la pendiente con la que avanza eso, ve que nos estamos acercando cada vez más rápidamente a esos límites, y eso está relacionado con las emisiones mundiales que no han parado de crecer tampoco. Entonces, las expectativas de que esto se revierta dentro de los marcos del capitalismo son pocas, por no decir que son nulas. Entonces, nos encontramos ante una situación que es de emergencia en términos temporales, no únicamente de, bueno, vamos hacia una situación catastrófica, sino que no tenemos mucho tiempo. En términos concretos, en los próximos 10, 20 años se podría superar el límite de 1,5, incluso podríamos estar pisando los 2 grados de aumento de temperatura media global. Entonces esto ya nos pone nos acota temporalmente respecto de nuestra acción y es un llamado a intervenir en esta situación. Pero además del límite temporal que se nos impone, yo quería señalar otro límite que es el límite material, si se quiere, del planeta. Y entonces acá, en estos dos gráficos, podemos ver el primero que dice industrias que las emplean, se refiere a lo que se llaman tierras raras, que son minerales que en la corteza terrestre están presentes en muy baja concentración, son difíciles de conseguir, pero que por otro lado son esenciales para diferentes industrias. Y a la derecha hay un gráfico similar sobre metales relevantes para la industria. Las tierras raras y estos metales en general engloban lo que podemos decir que son minerales críticos, lo llaman ahora. Y a la hora de pensar una transición, estos minerales también ponen un límite a lo que podamos hacer o no podamos hacer, porque estos minerales son finitos y, por ejemplo, las tierras raras tienen usos desde la energía renovable, por ejemplo, para construir los imanes que van en las turbinas eólicas o en los coches eléctricos, baterías, pero también sirven para la industria armamentística o para hacer teléfonos celulares. Entonces ahí la pregunta es, en la medida que sigue gobernando el capitalismo, sigue usando estos elementos. Estos elementos son críticos para que nosotros podamos avanzar en una transición energética. Entonces, cuando uno se pone a observar desde esta perspectiva, dice, ah, bueno, ahora en Ucrania están gastando estos minerales para hacer una guerra entre dos potencias imperialistas que después nos van a faltar a nosotros para hacer turbinas eólicas. Entonces, nosotros en nuestro pensamiento estratégico tenemos que pensar que estos límites ya no son límites únicamente del capitalismo, no son límites sociales, culturales, sino que son límites biofísicos, energéticos, materiales del planeta, y que en la medida en la que nosotros avancemos más aceleradamente a una transición, vamos a tener más chances de lograrla con éxito, la transición, y no tener que hacer una transición en la escasez absoluta. Entonces, para mí ahí hay una cuestión estratégica de cómo aún en este momento, donde el sistema social imperante es el capitalismo, nosotros empezamos a tener incidencia sobre las decisiones, por ejemplo esta. Nosotros queremos que se use para producir balas, el iridio, o queremos que se use para producir molinos eólicos. Para mí esa es la importancia estratégica y el marco donde empezamos a pensar el resto de nuestra política, de nuestro programa político. Bien. Y este llamado a intervenir, a la acción ya,
y a, de alguna manera, orientar las fuerzas de la sociedad en un sentido de una transición, requiere que pasemos de una mera resistencia, donde lo que nosotros hacemos es defendernos de los embates del sistema capitalista, a tener una propuesta de transición, que no podemos dejarla en manos de quienes vienen destruyendo el planeta y consumiéndose lo que serían los últimos recursos para poder ir a un modo social diferente, digamos, que nosotros pensamos en ser ecosocialismo. Entonces, para empezar, en este cambio de chip, podríamos decir, para mí hay que cambiar el método de análisis con el que pensamos un proyecto energético. Yo creo que en general, cuando abrimos el diario y aparece la noticia de que va a haber un nuevo proyecto energético X, lo primero que pensamos es en este punto, que yo le puse el punto 4, que es cuáles son los impactos socioambientales. Y entonces ahí volvemos al análisis por fuentes. Vamos a buscar cuál es la fuente, nos dicen, bueno, el hidrógeno verde. Entonces vamos, buscamos el hidrógeno verde y estudiamos cuáles son los impactos. Qué sé yo, la salinización del agua o el uso del agua potable. Yo creo que este punto aislado de todo lo demás es útil para organizar una resistencia, pero no para pensar una transición, y que entonces hay que agregar al método de análisis otras variables. Entonces, ahí completo, esto es provisorio, es lo que a mí se me ocurría, pero me parece que son algunos elementos fundamentales a la hora de analizar un proyecto energético y no ya una fuente aislada. En primer lugar, analizar el contexto general, el contexto sociopolítico, energético, incluso histórico, en el que se va a marcar ese proyecto. Pensar para qué se impulsa, cuál es la finalidad del proyecto. Pensar quiénes van a utilizar la energía que se produzca. Y una vez que uno tiene ese marco general armado, pensar cuáles son los impactos socioambientales. Entonces, desde ese marco, los impactos socioambientales aparecen contenidos en una red que es mucho más grande y nos permite cuantificarlos, verlos, pensar sustituciones concretas, no únicamente decir, bueno, me resisto contra estos impactos, sino, bueno, pensar alternativas, esto se puede sustituir consumiendo menos, o esto se puede sustituir con otra fuente energética. Entonces, para clarificar un cacho, hago acá un breve caso de estudio, traigo el caso de estudio del hidrógeno verde, que hace unos meses me había tocado una charla y habíamos hablado de esto. En ese momento era mucho más candente el tema, pero bueno, sigue estando activa la discusión y me parece que ilustra bastante bien esto. Entonces, se nos plantea esta situación, ¿no? La situación de hay una empresa transnacional que quiere instalarse en la Argentina para producir hidrógeno verde. Entonces, algunos ítems. Cuando decimos el contexto general, a mí lo primero que se me ocurre del contexto general es, bueno, la dominancia de la industria petrolera. Esto no es un proyecto vinculado a la industria petrolera que tiene impactos locales, como pueden ser los sismos, el desplazamiento de poblaciones, la contaminación de napas, etc. Y que además tiene impactos globales, que era lo que hablábamos al principio, de las emisiones de efecto invernadero, sino que estamos hablando de otra industria diferente. Después de ahí podríamos hablar de otras cosas, por ejemplo, podríamos analizar en el sistema científico-tecnológico argentino qué importancia tiene el hidrógeno verde o no, si estamos preparados para esa técnica o no. Después, ¿para qué se impulsaba el proyecto? En este caso era un proyecto que se impulsaba para garantizar el ingreso de divisas. Eso es lo que salió en todos lados, salió en todos los diarios, van a traer no sé cuántos miles de millones de dólares para instalar este proyecto. Ese era el objetivo principal en un momento particular de escasez de dólares en el Banco Central. Después hubo algunos que dijeron que además podía dinamizar el desarrollo industrial local y demás, pero para mí si era un objetivo secundario el gobierno cuando lo planteó. Y después preguntarse, bueno, ¿quiénes van a utilizar esta energía? ¿Esta energía se va a utilizar para calentar las casas de la gente que ahora se calienta a leña, por ejemplo? Bueno,
No, evidentemente estaba pensado como un proyecto para exportación y entonces esa energía iba a ser consumida en los países centrales. Y nos ponían en una situación de ser los productores sucios de energías limpias, o sea, esa energía se iba a consumir en un país central, no iba a emitir gases de efecto invernadero, pero el pasivo ambiental eventualmente iba a quedar en Argentina. Y entonces ahí sí entrar en la cuestión de cuáles son los impactos ambientales del hidrógeno verde. Y bueno, podemos hablar en primer lugar de la ocupación territorial, porque ya sea que se produjera el hidrógeno necesita una fuente primaria, podemos decir, que podía ser eólica o solar. En cualquiera de los dos casos ocupan superficies muy importantes de tierra. Después, en términos del uso del agua, había dos opciones. Una opción era usar agua de mar, pero el agua de mar residual que queda después de utilizarla tiene el doble de salinidad que el agua normal, entonces eso donde se vuelca, entonces localmente qué impacto puede tener en la flora, en la fauna, incluso en la industria pesquera. Y si no, si se usaba agua dulce, vamos a estar usando agua potable en una zona donde escasea para producir hidrógeno. Otro impacto socioambiental es que generaba una dependencia de un capital transnacional. Bueno, todo eso son los impactos negativos. También habría que evaluar impactos positivos, por ejemplo, que es una tecnología que no emite gases de efecto invernadero y que en ciertos contextos podría generar un desarrollo científico-tecnológico de una tecnología que podría ser útil a la hora de pensar una transición energética. A la vez que aparece, o sea, tendríamos la disponibilidad de tener un vector, es decir, una manera de transportar energía y de almacenarla, que no dependa de los combustibles fósiles y que tampoco dependa de las baterías de litio, que es otro tema controversial que habría que estudiar y que no voy a estudiar en esta presentación. Entonces me parece que cuando uno lo plantea de esta manera, se completa el panorama. Y por ejemplo, yo la conclusión que llegaba de este análisis era, bueno, no puede ser la misma manera de enfrentar al fracking, que nosotros pedimos que se prohíba de inmediato, que enfrentar al hidrógeno verde. Implica tareas diferentes, implica una manera diferente de posicionarnos. Pero no surge solo del estudio de la fuente, surge de este estudio más integral. Bien, bueno, paso a otro tema rápidamente, que es este debate respecto del decrecimiento. Porque muchas veces se plantea, bueno, lo que necesitamos es consumir menos energía, porque cuando constatamos que todas las fuentes energéticas, renovables o no renovables, tienen impactos concretos, ya sea locales o globales, bueno, decimos, hay que consumir menos para tener que producir menos y por lo tanto que haya menos impacto socioambiental. Bien, entonces ahí lo que me interesaba de este gráfico es la evolución del consumo mundial de energía según cada una de las fuentes, desde el 1800, o sea, desde hace 220 años, hasta la actualidad. Y a mí esto me parece interesante porque nos da una idea de la magnitud de cuánto podríamos reducir. Entonces, si pensáramos en volver, por ejemplo, a los niveles de consumo de 1970, estaríamos hablando de reducir a un cuarto, o sea, gastar un 25% de lo que gasta el mundo en la actualidad. Y si hablamos de volver a los niveles de 1940, 1950, estaríamos hablando de reducir algo así como al 10% de lo que consumimos en la actualidad. Es un montón. Es cierto, sería una reducción enorme y nos acercaría al objetivo de que el calentamiento global esté por debajo de el 1.5 grados centígrados. Bien, pero yo creo que mucho más que eso no podemos reducir. Entonces tenemos que empezar también a aceptar que cualquier decrecimiento tiene un límite. Y ese 10% de energía es un montón. O sea, la energía que se consumía en 1950, 1960 era un montón y hay que producirla de alguna manera. Entonces, para mí esa es la primera conclusión. No es indefinido, hay un límite a nuestra posibilidad de crecer si seguimos pensando en la sociedad dentro de ciertos términos. Y además habría que agregar a esto que
por ejemplo, por poner un ejemplo, está bien, estaríamos en los niveles de consumo de 1960, pongámosle, pero la industria médica, ahora, solo por decir una industria que para mí es relevante y deberíamos seguir manteniendo, yo quiero tener una industria médica de los años 2000, pero con el consumo de 1960. Ese es un problema que habría que pensar. Pero más allá de este análisis global, también hay que ver el análisis más localizado, porque el consumo de energía no es heterogéneo, no es homogéneo en el mundo, es heterogéneo. Entonces acá traía otro gráfico donde los colores más rojo, azulados, violeta, son valores bajos de consumo de energía por habitante, y los valores tirando hacia el amarillo o el naranja fuerte son los valores más altos. Entonces se puede ver que en general en el sur global el consumo energético por habitante, en general, con la excepción de Australia, podríamos decir, es mucho más bajo que en los países que podríamos llamar centrales, Estados Unidos, Canadá, Europa. O incluso China tiene niveles altos que se ven promediados por una población enorme, pero que tiene consumos muy altos de energía en términos absolutos. Entonces, a la hora de plantear el decrecimiento, yo lo que diría es, podemos plantear un decrecimiento del consumo global, o sea, tenemos que reducir el consumo global, pero hay sectores que necesariamente tienen que consumir más que antes. Entonces, más que hablar de decrecimiento, creo que tendríamos que empezar a pensar de decir, bueno, ¿dónde hay que recortar y dónde es necesario que aumente el consumo para mejorar las condiciones de vida? Entonces, si nosotros nos planteamos una reducción del 90% del consumo actual, tenemos que decir exactamente, bueno, quiénes son los que tienen que recortar esos consumos. Y uno podría decir, bueno, tienen que ser las empresas, que yo estaría de acuerdo en principio, pero también habría que no pensarlo en términos únicamente de quiénes son los dueños de las empresas, que en este sistema son la clase burguesa que se apropia de toda la riqueza, sino que más que quién es el dueño de esa empresa, lo que tenemos que pensar es cuál es la utilidad social que cumplen esas empresas y entonces ahí poder jerarquizar. Nosotros queremos gastar miles de kilowatt-hora en fundir lingotes de oro para que después otro lo guarde en un banco y acumule valor, o preferimos usar esa energía para calentar millones de hogares en las zonas frías del planeta. Para mí, esa sería la manera de abordar esto, y entonces no proponerle a las grandes masas del planeta un programa de ajuste y de crecimiento, decirle, bueno, vos gastás muy poco, pero tenés que gastar menos, sino que para las mayorías sociales hay que proponer mejoras concretas para poder construir la base y el consenso social de una transición energética que sea justa y que esté orientada hacia el ecosocialismo. Bueno, y por último, quería señalar otro elemento. Bien que dijiste por último, porque estaría bien ir cerrando. Bien, sí, estamos bien. Es última filmina, así que estamos. Volviendo un poco al principio a esto de esta urgencia de los límites que se nos imponen, creo que tenemos que pensar, bueno, no alcanza únicamente con la resistencia, porque no podemos esperar a voltear a este sistema para poder ir avanzando en medidas de transición energética. Si nosotros esperamos a voltear a este sistema, y no estoy diciendo que vamos a tener que esperar 1000 años para eliminar al sistema capitalista, estoy diciendo que las variables nos dicen que tenemos 10, 20 años, 30 años. Entonces, ante ese límite temporal que se nos impone, tenemos que buscar formas de acción ahora. Y para mí esas formas de acción tienen que combinar, y acá ponía 3 fotos de 3 elementos que me parecían importantes. La foto de arriba a la izquierda es del acuerdo con Chevron, que para mí representa la movilización en las calles, ¿no? La resistencia y la acción directa para evitar, por ejemplo, en ese momento que se instalara el fracking en Argentina. Pero eso lo tenemos que combinar también con
un gran movimiento de masas, y entonces la segunda imagen es una imagen de una movilización en México del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, hay también una necesidad de poder empalmar la idea de transición energética con el movimiento sindical, no de manera superficial, sino de manera programática, real y sentida por los trabajadores para poder construir ese movimiento de masas que tenga capacidad también de, por un lado, empujar las políticas estatales para que no sean todo el tiempo regresivas y no nos pongan todo el tiempo a la defensiva, sino que las políticas estatales vayan aproximándose a algunas metas dentro de este sistema, y a la vez que nos permitan establecer mecanismos de control popular de la producción de energía, de la distribución y demás. Y por último, para mí hay que combinar esas formas de acción con una tercera forma de acción, que sería la acción prefigurativa, donde ya no sea control popular de, por ejemplo, la iniciativa estatal en energía, sino que sea el control directo, la autogestión de la producción, distribución de energía y demás. Entonces, acá pongo una tercera foto, una experiencia que no conocía mucho, que la conocí investigando para armar esto, que es la Cooperativa de Obras Públicas de Armstrong, que bueno, ellos buscan un modelo que sea de producción de energías renovables, que a la vez sea participativo. Me parece interesante, no había muchas fotos de esto, y para mí es algo en lo que tenemos que avanzar, donde es una cooperativa que no solo se dedica a la producción de energía, sino que además se dedica a otras formas de obra pública, como por ejemplo distribución de agua, internet, telefonía y demás. Para mí es importante también poder avanzar en profundizar esas experiencias, y yo creo que estas tres cosas que aparecen acá como una especie de triángulo, las une únicamente la acción de las organizaciones políticas. O sea, las organizaciones políticas tenemos que hacer ese cambio de chip para poder orientar estas diferentes acciones en un programa común, y que nuestro rol no es únicamente sumarnos a las resistencias, sino que también es discutir con las resistencias, producir conocimiento nuevo y tratar de orientarlas hacia una transición energética y, en definitiva, una transición al ecosocialismo. Bueno, si les parece, hacemos las dos presentaciones y ahí después hacemos si hay preguntas y demás. Igual si quieren ir dejándolas por el chat también, esa es otra opción, si tienen algunas inquietudes en particular. Luji, ¿te parece seguir? Dale. Bueno, capaz que antes de compartirles la presentación, bueno, la mayoría de nosotros nos conocemos, quizás con algunos no. Yo soy militante marabunta de la región del Capital, y bueno, la propuesta era un poco empezar a abordar el debate sobre la energía nuclear, que es un debate súper complejo, con un montón de aristas, con nada, un montón de aspectos que tener en cuenta, y hacerlo en el contexto y con la mirada un poco que proponía Berta antes, respecto de una transición energética y esas 4 preguntitas o esas 4 ejes que se le ocurrían pensar a la hora de analizar bueno, una fuente o un proyecto energético. Bueno, con esa misma lupa pensar el debate sobre lo nuclear. Bueno, nada, y quería comentarles un poco eso. Soy afiliada al sindicato en mi lugar de trabajo, y también desde el sindicato pensamos mucho y trabajamos mucho. O sea, ahora no estoy, digamos, en la conducción, soy parte de una agrupación de oposición, pero como trabajadores del sector nuclear, el tema de la tecnología, el debate, la energía y la soberanía energética son parte del cotidiano y son parte de nuestro trabajo, digamos. La mayoría de los compañeros que trabajamos en el sector nuclear, digamos, estamos muy interrelacionados con estos debates, porque bueno, son parte de nuestro trabajo cotidiano, y desde ahí es que hacemos nuestro laburo. Bueno, ahora sí, voy a tratar de que salga bien lo de compartir. A ver si era así, y ahora ustedes me dicen si
cuando lo vean bien. ¿Ahí lo ven? Sí, sí. Vale, ahí va. Bueno, porque ya no los veo más, solo los voy a escuchar. Bueno, mi propuesta para empezar a abordar este debate, que para nada se trata de terminarlo, sino, como decía, que es un debate bastante complejo, pienso que eso, que lo tenemos que ir abordando sucesivamente. Me parecía importante al principio pensar, o sea, compartirles algunos elementos sobre qué es la energía nuclear, y a partir de eso discutir cuáles son los debates políticos alrededor de esta fuente energética. Hago un resumen de algunas diapositivas que van a ir marcando un poco el desarrollo, qué es la energía nuclear, la generación nuclear en un reactor, algunas partes importantes que me parecía importante desmitificar, el ciclo del combustible, que es una parte troncal, digamos, de lo que sería la energía nuclear, la generación energética, pregunta, sin emisiones G, y bueno, abundar un poquito de eso, la energía nuclear como energía de base, la generación de energía nuclear o de electricidad a partir de energía nuclear en Argentina y en el mundo, otras aplicaciones de la tecnología nuclear, y luego a partir de esto también entrarle un poco a los debates políticos alrededor de, bueno, el enriquecimiento de uranio, cuáles son los países que enriquecen, quiénes tienen la manija en eso, distintos armados internacionales, un aspecto más geopolítico de la energía nuclear, el sector nuclear en la Argentina, la minería de uranio y la disposición final de elementos combustibles, y bueno, la tecnología nuclear y la guerra, básicamente. Bueno, algo básico, solamente para que tengamos noción, la energía nuclear hoy en día en los reactores nucleares funciona a partir de la fisión nuclear, que es separar un núcleo que es inestable en dos partes, liberando energía y liberando neutrones en ese proceso. Y ese es un proceso que se da en cadena, cuando se tiene una masa crítica suficiente o las condiciones necesarias, ese proceso se sostiene a sí mismo, liberando energía a su paso. Digamos, la materia prima que se usa como combustible es el uranio, y hay un isótopo, un tipo de uranio, digamos, no sé si se acuerdan por ahí, pero hay un isótopo de uranio que es inestable y que se puede fisionar, o sea que se puede partir. Ese es el uranio 235. En la naturaleza es, digamos, cuando uno encuentra uranio, tiene gran parte de un uranio que no es fisionable y una parte pequeña de uranio que es que se puede hacer, o sea, transformar en un combustible nuclear. Por eso ahora vamos a ver, digamos, esto del enriquecimiento del uranio, que es la primera parte del proceso. Lo importante es que como mineral inicial necesitamos uranio y necesitamos conseguirlo de la naturaleza para obtener esta fuente energética. Después hay distintos tipos de reactores, no me voy a meter en eso, pero lo que sí es interesante o importante de rescatar es que en Argentina los 3 reactores que tenemos usan uranio levemente enriquecido, que es en este porcentaje, 0,85%, que es apenas un poco más del uranio que conseguimos en la naturaleza, y que no tiene nada que ver con el uranio enriquecido para, no sé, una bomba nuclear, o de hecho hay otros reactores que tienen un porcentaje de enriquecimiento mucho mayor. Y acá, bueno, esto es una centrifugadora de uranio, que es el método comercialmente utilizado en la actualidad para enriquecer uranio. Después de las partes del reactor, lo que me interesaba mostrarles son 2 cosas. Por un lado, que la reacción de fisión nuclear sucede adentro del núcleo del reactor. Lo vemos en esta diapositiva, no sé si ven mi flechita, pero lo vemos en esta diapositiva acá, donde dice reactor, digamos, acá, en la parte naranja en este costado. Ahí es donde lo que sucede es que se calienta agua a partir de esa energía liberada. Ese agua caliente lo que va a generar, lo que va a ir a calentar, es una masa de agua que está en otro recipiente que no se comunica con el recipiente, digamos, donde sucede la fisión nuclear
y donde suceden las reacciones nucleares, y ese vapor caliente pasa por una turbina que mueve un eje que genera electricidad y que va a la red eléctrica. Hay dos tipos de reactores, o sea, hay varios tipos de reactores, pero hay algo que cuando los vemos podemos diferenciarlo rápidamente. Unos que tienen unas torres de enfriamiento como estas que vemos acá, que en realidad es una tercera vía de refrigeración, que lo que emana de su parte superior es vapor de agua, principalmente. Y que no implica, digamos, ningún riesgo, y que, bueno, simplemente quizás se puede ver, digamos, a la distancia, no en los reactores en Argentina, pero bueno, no necesariamente ese es un riesgo, sino que muchas veces se lo compara con una chimenea, con emanaciones, digamos, y no es el caso. Simplemente es parte del enfriamiento y lo que sucede ahí es que se evapora agua. Y en el caso nuestro, el tercer enfriamiento se hace con el río Paraná, que es el caso de acá abajo, y por eso no tenemos torres de enfriamiento en las centrales ni de Atucha ni de Embalse. Bueno, acá lo que les decía del combustible, lo que me interesaba como contarles es que, bueno, un primer paso importante y de gran debate es el tema de la minería de uranio. El uranio se saca de minas como otros minerales, y digamos, se transforma en hexafluoruro de uranio y después se enriquece para llegar a la concentración que necesita cada reactor. Se fabrican los elementos combustibles, es decir, ese uranio se pone adentro de unas barritas de acero, por decirlo de una manera, y se arma un combustible, y ese combustible es el que va dentro de la central. Pero hay algo muy importante. Una vez que el combustible está gastado, acá en el gráfico de la izquierda, pareciera que termina ahí. Pero hay una realidad que, digamos, que es uno de los puntos más importantes, que se trata del reprocesamiento. Los países que tienen reprocesamiento lo que permiten es esos combustibles gastados, volverlos a aprovechar porque tienen un montón de energía en su interior, para volverlos a reprocesar y volverlos a aprovechar dentro de una central nuclear. De esta manera tenemos mucha menos cantidad de residuos y un aprovechamiento energético mucho mayor. Y tenemos que hacer menos minería. Ahora, eso entra dentro de las disputas geopolíticas de quién te permite hacer reprocesamiento y quién no, y de qué manera obtener esa tecnología. Bien. Algunas ventajas que me parece que son importantes en pensar la transición energética tienen que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero de cada una de las tecnologías en su ciclo de vida completo, ¿sí? Desde que se produce hasta que bueno, se pone en la red para el consumo. Ahí la energía nuclear no tiene cero, pero es uno de los valores más bajos comparado con otras tecnologías. El gráfico de la derecha lo que podemos ver es las distintas tecnologías comparadas, bueno, cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero por cada kilowatt hora de energía generada, porque también eso es importante. O sea, podemos tener una fuente que tenga un bajo consumo, una baja emisión de gases de efecto invernadero, pero porque tiene capaz un bajo nivel de generación. Entonces, para poder comparar una tecnología con otra, es importante compararlo teniendo en cuenta bueno, la potencia que genera. Acá, bueno, podemos ver que el carbón es de las peores en emisión, y eso surge intuitivamente. Le sigue el gas, luego le sigue el carbón, pero con recuperación de las emisiones. CCS quiere decir eso, como alguna tecnología que te permita capturar las emisiones y tratarlas de otra manera y no emitirlas a la atmósfera. Solar, que tiene un gran problema en los materiales que precisa para la construcción de paneles, y por el otro lado la potencia que genera. Son materiales que son muy demandantes energéticamente y que además muy contaminantes, y que por el otro lado la potencia que genera es una potencia baja. Luego le sigue biomasa, solar pero termal. ¿Cuál es la diferencia de esto? Ahí es el sol utilizado para calentar agua y no para generar electricidad.
Bueno, la eólica, onshore y offshore, la hidráulica y la nuclear. Y acá en la derecha lo que podemos ver es esas emisiones de gas de efecto invernadero, en qué parte del proceso son principalmente generadas. El 61% de esas emisiones son durante la minería, el enriquecimiento y el procesamiento de los combustibles. El 12% es en el manejo de los combustibles gastados y el decomisionamiento, creo que se dice en castellano, que es cuando cerrás una central nuclear, y el 24% en la construcción. Solo el 3% de los gases son generados a partir de la operación de la central. Y después acá abajo quizás quedó un poco chiquito, pero es otra de las ventajas que tiene la energía nuclear en pensar la transición energética, que es garantizar una energía de base que tiene baja emisión de gas de efecto invernadero. Ahí en verde podemos ver la producción de energía eléctrica durante todo un día. Abajo van a ver las horas del día. Después, en violeta, es la variación de la energía eólica que puede haber en un día. Y después, en naranja clarito, es la variación de la energía solar, que es la que más variación presenta. Acá la eólica, bueno, en realidad la variación es más geográfica, ¿no? Y en naranja oscuro lo que dice es, bueno, supongamos que parte de esa energía solar que se produjo durante el día, o de esa energía, sobre todo la solar, la podemos almacenar y usar, no sé, a la tarde-noche, ¿no? Lo que te garantiza la energía nuclear, o lo que te puede dar, es una base de gigawatts complementario a una transición pensada con energía eólica y solar. Bueno, la generación nuclear en Argentina y en el mundo, quizás como para hacer un pantallazo de cuál es la situación actual. En el mundo, la cantidad de centrales en Europa obviamente son preponderantes, Norteamérica principalmente, bueno, Estados Unidos, Canadá, Asia, también con China con un rol importante, Japón, 7 reactores en Latinoamérica y 2 en África. De estos 7 latinoamericanos, 4 están en Argentina, bueno, 3 en realidad. Acá el CAREM, que aparece acá, está en construcción, y debería estar, o sea, está el acuerdo de Atucha 3, también ahí en la zona de Lima. Bueno, con los años de construcción, la energía que generan en promedio y demás. En Argentina también hay otros reactores que tienen que ver con reactores experimentales, reactores de investigación, que se utilizan para, con fines de investigación, con fines de radioterapia, con fines de, digamos, que se hacen radioisótopos que después se utilizan en lo que es medicina nuclear. Se está construyendo un reactor RA10, que es con estos fines de investigación, terapéuticos y demás. Y Argentina exportó proyectos para Perú, Argelia, Egipto y Australia. Bueno, y esto es un resumen también de las centrales actuales. Ahí dice un poco el combustible que utiliza cada una, nada, los materiales con los que están construidas, y un pantallazo de lo que es la energía nuclear en el mundo, la cantidad de energía que es generada a partir de fuentes nucleares. Bueno, y acá abajo un poco la distribución país por país. También, bueno, como mencionaba, hay otros usos de la tecnología nuclear, que tiene que, o sea, además de la generación de energía, que tiene que ver con la medicina, tratamientos oncológicos, diagnóstico por imágenes. Acá en la minería, bueno, a veces se utiliza para caracterización de suelos, que se utiliza para la minería, pero también para estudios geológicos. Bueno, técnicas de análisis por activación neutrónica, para análisis de suelo, para análisis de materiales, para exploración espacial, también hay desarrollos espaciales, o sea, hay parte de la tecnología que es muy común entre lo que es la tecnología nuclear y la tecnología espacial. Bueno, agricultura y alimentación, por ejemplo, sirve para desinfectar, entonces hay un montón de alimentos que se exportan que
justamente para sacar, digamos, matar bacterias, se utiliza la energía nuclear para el arte, etc. Les decía que una parte importante era el tema de la producción de uranio, o sea, la obtención del uranio y su enriquecimiento. Acá a la izquierda los principales proveedores de uranio enriquecido. Kazajistán, con el 41% del uranio enriquecido que provee al mundo. Kazajistán además enriquece gran parte del uranio que viene de Rusia. Australia, Namibia, Canadá, bueno, son de los principales productores. Y acá un poco la distribución de digamos, de los yacimientos de uranio en el mundo. En ese caso, Argentina no es de los principales yacimientos mundiales y tiene apenas un 1% de las reservas internacionales. Ahí está. Bueno, el tema de la minería, vemos en otra diapositiva, no es que estoy viendo el tema acá, solo para tener este pantallazo, y que esto influye en las disputas internacionales sobre el control, porque bueno, justamente poder usar un reactor nuclear tiene que ver con poder disponer de uranio enriquecido, o levemente enriquecido, o uranio natural. De estos países depende que ese uranio, digamos, esté disponible, a menos que cada país pueda desarrollar su propia tecnología o su propia explotación de minería uranio. Por otro lado, hay organismos internacionales que intentan regular estas disputas políticas internacionales. La IAEA es como la parte de la ONU que tiene que ver con los asuntos internacionales a nivel energía nuclear. A la derecha ahí está Rafael Grossi, que es el presidente de la IAEA, que es un argentino, que hoy en día está interviniendo en toda la disputa internacional respecto de la guerra de Ucrania y la situación de Zaporizhzhia, que es la central nuclear que está en Ucrania y que está en el medio del conflicto. Existe un acuerdo internacional que se llama Tratado de No Proliferación, que lo han firmado más de 100 y pico de países, que se supone que tiene que ver con el no desarrollo de armas nucleares. Y entonces son los países comprometiéndose a no desarrollar tecnología nuclear para la guerra, y que los países que ya tienen armas nucleares no desarrollen nuevas ni ayuden a otros países a desarrollar. Los países que tienen armas nucleares son Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China. Y a la derecha encontramos el Nuclear Suppliers Group, que es el grupo de países que tienen la tecnología y la capacidad para enriquecer uranio. Argentina figura en ese marco porque tiene una tecnología para enriquecer uranio, que es a partir de difusión gaseosa, pero que es una tecnología que ya está en desuso, que es muy vieja y que es poco productiva, y en este momento hay distintos proyectos para desarrollar la tecnología de enriquecimiento por medio de centrifugadoras de uranio. Bueno, acá un breve pantallazo de lo que es el sector nuclear argentino, con la CONEA y sus privatizaciones noventistas, CONUAR, FAE, que producen elementos combustibles, NASA, que opera las centrales, Dioxitec, que prepara el polvo de uranio que importa, ENSI, que fabrica agua pesada, que es un moderador necesario en las centrales, e INVAP, que desarrolla tecnología. Y acá a la izquierda pueden ver cómo cada uno de esos, bueno, va participando en la generación. Y la ARN es la Autoridad Regulatoria Nuclear, que garantiza la salvaguardia de la manipulación del uranio en todo este proceso. Bueno, aquí ya estamos más o menos por los 20. 2 minutos, bueno. Las últimas 3 diapositivas que son importantes. El debate respecto de la minería de uranio es un debate importante porque, bueno, como todo el debate de la minería, la discusión sobre cómo se obtiene, si se generan zonas de sacrificio en esa obtención, o si se pueden desarrollar tecnologías que sean menos invasivas en la explotación, pero me parece que en este análisis era importante lo que traía un poco Berta respecto de, bueno, estos desarrollos son para generar energía para quién y con qué objetivo, ¿no? La disposición final de los combustibles gastados también es otro debate importante, es otro de los puntos más sensibles del debate
de la tecnología nuclear, y acá es donde entra lo que les comentaba, el reprocesamiento como una clave importante a la hora de pensar un posicionamiento respecto del tratamiento de los combustibles gastados. Un porcentaje muy importante de esos combustibles gastados se podría reutilizar si se reprocesara, y las grandes potencias mundiales son las que impiden justamente el desarrollo de esas tecnologías mediante la imposibilidad de vender ciertos equipos, bueno, equipamiento necesario para ese desarrollo, ¿no? Y también el lobby a los otros países para que no se desarrolle ni se implemente esta tecnología. Acá me parecía importante mostrarles, en septiembre de 2002 se inauguró la ASECU, que es el depósito seco de combustibles gastados que está en Atucha 1, que es para el depósito resguardado de combustibles gastados. Y acá abajo a la derecha les muestro un proyecto que está en camino, no me acuerdo si Suecia o Finlandia, para, digamos, la disposición final de combustibles debajo de la tierra en zonas que no sean sísmicas. Bueno, esto que les comentaba, la energía y las guerras son a veces dos caras de la misma moneda. La disputa, digamos, en la guerra de Ucrania con el tema de quién tiene el poder sobre Zaporizhia y quién se sienta arriba de la generación energética de esa central, es un punto clave, de la misma forma que fue un punto clave la guerra en el canal de Suez, sobre todo para poder comerciar GNL, o sea, gas licuado, que es la tecnología que te permite exportar gas a todo el mundo sin necesidad de un gasoducto. Bueno, nada, la idea era compartir algunas herramientas y entrarle al debate político del intercambio más entre todos. Bueno, gracias Berta, gracias Luji, gracias Fer por la síntesis inicial. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera decir algo. Feliz, dale. No, son aplausos. Ah, sí, es verdad, son aplausos. Ah, no era una mano levantada, era un aplauso. Pensé que te habías confundido y habías tocado cualquiera. Sí, no, yo también quiero felicitarles, sobre todo a quienes estuvieron más en el armado, porque la verdad es que yo estuve coordinando estos encuentros, pero quienes estuvieron ahí fueron Luji, Peli, Berta, Fer, o sea, que estuvieron como juntándose para armar estos encuentros, que los veníamos pensando hace un montón de tiempo, pero bueno, alguien tenía que ponerle cabeza y cuerpo, y así que gracias por eso. Y bueno, nada, queda un poco abierto todo esto para seguir construyendo y pensando con algunas bases, como decía Berta, ya un poco más solidificadas.